Hola, hola, hola. Muy bienvenido a nuestro quinto programa llamado La Roca aquí en Antioquía. Y el día de hoy queremos presentar a un hermano que es anciano de esta iglesia, a nuestro querido hermano Alberto. Un aplauso. Gracias, Alberto. Te ves muy bien. Gracias. Hace bastante tiempo que no nos vemos. O sea, ayer. Así que estamos contentos que estés con nosotros entregando tu testimonio, ¿cierto? Y hablando de lo que estamos hablando, que es entrevistar a las personas para que la comunidad pueda conocer más a fondo todo lo que implica el caminar con Cristo. ¿Te parece que nos arriesguemos a esta entrevista? Por supuesto. Qué bueno. Y gracias por la invitación. Gracias. Alberto, ¿cómo comienza tu trabajo o tu ministerio o tu llamado del Señor en tu vida personal, acá en la comunidad antioqueña? Comienza muy joven. Yo desde el año 82 llegamos acá a Coquimbo, del norte de la Salitrera, Pedro de Valdivia ahí específicamente. Mi papá se jubiló y nos vinimos acá y me recuerdo que llegamos a la casa de mi tío Roberto Cárcamo, que ya no está, partió a la presencia del Señor. Pero cuando llegamos esos días, él nos trajo a la iglesia, año 1982. Yo tenía 10 años en ese tiempo. Y bueno, de ahí nos instalamos acá y él nos seguía invitando y vinimos, seguimos viniendo. Mi familia, mi hermana engancharon aquí y yo era chico, así que me traían. Y de ahí empecé a venir de a poquito, venía un tiempo, después me desaparecía. Y venía hasta que ya llegué hasta de los 15, 18 años más o menos. Empecé a venir más seguido a la iglesia, a ver, porque acá habían jóvenes, jugábamos al fútbol y eso era un enganche para que nosotros, era entretenido venir, buscar la amistad. Alberto, perdón, tú eres el menor de la casa, de los 10, ¿cierto? De los 10 hermanos que somos ustedes. Éramos 9 hermanos, Ya. falleció una hermana y yo soy el último, el menor, el Conchito. Oh, qué tremendo, tanto tiempo, tantos años. Y yo ya tengo la cabeza blanca, ya pues imagínate cómo está mi hermano. Qué bueno, qué bueno. ¿Tu madre es la que te trajo o es la que incursionó o comenzó a incursionar en la iglesia? No. Ya, Mi hermana mayor, ya, correcto. ¿La que participa en San Juan? sí, ella, Ok. la hermana Fresia Núñez, Ya. ella es mi hermana sanguínea. Ujú. Ella empezó a venir más seguido y nos trae a nosotros. Como yo era el menor, ella me lleva como por 20 años más o menos de diferencia en edad. Ujú. Y ella me traía acá. ¿Cómo fue ese caminar de los 10 años hasta los 15 años, luego siendo reencantado un poco con este enganche que tú hablabas del fútbol, el deporte? Porque tú has estado prácticamente desde ese año, o sea, de esa edad hasta este año, marcando la diferencia, pero nosotros queremos conocerte más a fondo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Fue un proceso, yo diría, ambiguo en cuanto a la fe, porque yo creo que a esa edad uno no entiende muchas verdades a fondo y no entiende lo que es vivir el Evangelio a concho por la inmadurez. Entonces uno pasa por sus procesos. Si bien es cierto, yo siempre he estado viniendo, porque nunca he estado un tiempo en que no he dejado de venir. Siempre he venido a la iglesia, quizás he faltado algunos domingos, fines de semana. Pero en el fondo
viví ese tiempo con luces y sombras en cuanto a la fidelidad y en cuanto al comportamiento. Tú sabes que cuando uno es joven pasa por distintas etapas y en realidad no entendía mucho en ese tiempo lo que era el real evangelio, la vida como debe vivirse cristianamente bien, si se puede decir así. Ujú, ujú. ¿Ya? Y esa etapa fue así, po. Y yo creo que todo es común en los jóvenes vivir el evangelio en ese sentido, de venir, de no tomar las cosas en serio, de la inmadurez, de no saber. Porque yo creo que cuando fui joven pasé por todo. Correcto, correcto, correcto. Ya, Esas son las sombras, ¿cierto? sí, Que te llevaron al encuentro personal con el Señor, porque está el bautismo, ¿cierto? Por las aguas, cuando uno reconoce que el Señor está ya eh, morando en tu corazón. yo creo que en ese tiempo de joven yo vivía más una religión que un cristianismo verdadero, efectivo. Mm, ¿Ya? Porque uno entra en un sistema religioso en que te dicen tú no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto otro, y son costumbres, digamos, no sé si está correcta la palabra costumbre, pero de vivir el cristianismo en el sentido de no hacer, ujú, que está prohibido esto, no tienes que hacerlo. Pero uno no entiende por qué no tiene que hacerlo, ¿ya? Pero ya más maduro, ¿no es cierto? Avanzando en el tiempo, yo fui entendiendo más acerca de Cristo y llegó un tiempo ya hombre, maduro, casado, con hijos, ujú, en que yo pude introducirme más en lo que es la lectura, el estudio de las palabras, de la vida de Cristo principalmente, y yo pude entender que era el real evangelio. mm, ¿Cuál era la real vida cristiana, la vida que vivió Cristo? ujú, Y yo creo que yo viví mucho tiempo en una religión sin conocer realmente a Cristo como el Señor, la meta que todo cristiano debiese y anhelase mm, alcanzar. ujú. Hasta que un día leyendo la escritura, el Señor me mostró que estaba haciendo eso, estaba equivocado en mi camino y tenía que corregir muchas cosas. Y yo lo entendí y creo que ahora en esta etapa de mi vida yo ya lo entiendo. No es que lo haya entendido a plenitud, Claro. pero voy avanzando a- hacia hacerlo mejor y pongo mi esfuerzo en hacerlo bien. Antes de casarte, bueno, yo te conozco hace bastante Sí, tiempo, pero sé que antes de casarte tomaste la decisión de ir a un instituto bíblico, ¿cierto? sí, En el sí, sur, ¿cierto? Más o menos sí. 2, 3 años. Tuve 2 años. ¿Qué, qué te movió a poder decidir, no, esto no es mío? ¿O estabas en esta etapa de luces y sombras? Estaba en la etapa de luces y sombras. En ese tiempo habían uniones jóvenes con muchos jóvenes y se proclamaba y se hablaba mucho acerca del llamado de Dios, Ujú, que Dios llamaba a los jóvenes, que había que servir al Señor. ujú, Y el sistema era ese, po, que uno tenía que ir a un instituto a estudiar para posteriormente servir al Señor a tiempo completo. Y había muchos jóvenes que partieron en ese tiempo de esta iglesia. Antioquía se caracterizaba ujú, por, por llevar muchos jóvenes a institutos ujú. y sacar pastores, misioneros, señoritas que servían al Señor. Y en realidad yo estuve estudiando, estudié, fue un tiempo muy hermoso, un tiempo que yo pude aprovechar bien, de vivir una nueva experiencia, pero la realidad, en el fondo, yo creo que era muy inmaduro, Ujú.
en ese tiempo y, entre paréntesis, yo creo que los institutos deberían reclutar gente madura, en mi opinión personal, Ujú. ¿ya? Porque Timoteo dice que los hombres tienen que ser preparados, ¿cierto? Óptimo, el que tiene que predicar, enseñar, tiene que ser un hombre óptimo, Ujú. maduro, Ujú. ¿verdad? Y yo era muy joven, tenía 20 años, 20, 21, no me recuerdo qué año, pero más o menos esa edad. Y yo creo que sí, estudié, pero no estaba en claro en cuanto a lo que era mi llamado. Ujú. No sabía si yo no sabía si el Señor me estaba llamando a servir a un ministerio completo. Ujú. Y es por eso que yo no sé si puedo llamar fracaso a lo que yo hice, porque en realidad eran 4 años que había que estudiar y yo creo que Claro. todavía son 4 años. Pero yo alcancé a terminar 2 años, ¿sabes? Ujú. Y era una etapa muy difícil porque como yo era el menor, tuve que dejar a mi mamá sola porque mi papá ya había partido, Mm. partió en un accidente de un día para otro y nos quedamos los dos solos con mi mamá. Y yo sufría mucho en eso al tener que separarme de ella, porque me sentía muy responsable. Mira, ¿no? Y, ese factor fue uno de los detonantes que en el que yo decidí ya no seguir estudiando. Pero me ayudó mucho sí el poder estudiar, aprender, ordenarme en cuanto a lo que es la palabra de Dios y todo eso. Fue clave eso en mi vida. Lo que es tu metodología actual, Claro, ¿cierto? sí. Ujú. Ahora, bueno, llegaste, te casaste, ¿cierto? Sí, Con Verónica, ¿cierto? Los cuales tienen dos hijos. dos bendiciones. Dos bendiciones, Benjamín y la Catita, Sí, ¿cierto? Em, Casado, ¿cierto? Emprendiste, bueno, tú estudiaste en el INSUCO, ¿cierto? Como vendedor, ilustre. deseo comercial a 6, Claro, sí. claro. Liceano de A corazón, mí- a ah, toda honra, dijo. ya ¿no estudiaste en el INSUCO? Sí, Ya, y título, ahí saqué un título agente comercial y viajante. mira, claro, lo que era el Ahí título lo tengo antiguo. guardado en un cajón porque no me sirvió para nada ese título. No, sí me sirvió de algo, trabajé alguna vez en eso ya. Claro. Después optaste bueno, acá eres reconocido porque trabajaste yo iba a decir en Leferza, ¿no? En Celta, ¿cierto? Sí, Donde actualmente también todavía no me quieren te- soltar. te Sí. desempeñas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? Porque acá hay un llamado, ¿cierto? No quiero usar la palabra, pero sí un doble estándar Ujú. entre lo blanco y lo negro, Sí, sí. ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevas de anciano en esta iglesia? Un anciano joven. Yo de anciano desde el 2003 aproximadamente, 2000. 3 en adelante hasta la actualidad. Hay que ponerlo dentro del desarrollo Sí, que tú hablas. sí, hay que ponerlo ahí, pero como es un periodo de mucho tiempo, son más o menos 20 años, 21, 20, 21 años más o menos. Con luces y sombras, como dije recién. Pero es un llamado de parte del Señor que ha sido bueno, misericordioso, ¿cierto? Sí. Que te ha cuidado, te ha guardado, Ujú. porque sea como sea, Dios nos llama, nos guarda y permite tantas situaciones para ir desarrollando en nuestro corazón lo que somos ahora. Justamente ayer pensaba en el versículo bíblico referente a Corintios, ¿cierto? Que es un espejo que nos vamos viendo. Ujú. Lo podemos unir recíprocamente a ese pensamiento en la actualidad, a lo que ha sido estos años de anciano. Sí, sí, se puede unir. La verdad es que ha sido una época, un tiempo en que yo he podido servir al Señor eh, con mucha experiencia de aprendizaje en la iglesia, aprendizaje también en cuanto a lo que es
la vida pastoral, porque hemos pasado por tantas cosas, eh, resolviendo a veces, no sé si resolviendo problemas, pero tratando de que la obra siga adelante. Y lo que sí ha sido bueno es que durante todo ese tiempo yo he tenido que prepararme como enseñante de la iglesia, en todo sentido, en la escuela dominical, en los jueves de estudio, los domingos en las predicaciones. Entonces eso me ha ayudado mucho a ir creciendo y madurando en lo que es la palabra y también en mi vida personal en cuanto a lo que Dios requiere de nosotros los cristianos. Porque yo creo que la base de todo es la palabra del Señor. Entonces, cuando nos afirmamos allí, yo creo que ahí ha sido el proceso que Dios ha usado en mi vida para que yo pueda madurar, entender muchas cosas de lo que Dios dice en su palabra. Eh, yo conozco tu biblioteca, tienes una muy buena biblioteca, sé que te gusta escribir, eres ordenado en todo ese Ujú. tipo de nomenclatura, ¿cierto? Em, en todo lo que hemos intentado, ¿cierto?, rescatar de lo que implica una entrevista, ¿cuál sería el consejo que le das o le darías no solamente al creyente nuevo, sino que a la iglesia que te conoce en un futuro corto, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados? El consejo. Bueno, hay un texto que ha sido clave para mí, que está en Efesios 4:13, que lo tengo allí. Lo Ujú. voy a leer. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mirando hacia atrás, yo creo que el cristianismo que hoy vivimos no es el mismo que vivimos cuando yo empecé. Pero independiente de eso, yo creo que la clave para vivir la vida cristiana está allí, ¿no es cierto?, en ese texto, y que nuestra meta debe ser esa, ¿cierto? Nosotros debemos buscar la perfección en cuanto a lo que es las cosas del Señor. Ahora, suena algo muy difícil, Ujú. suena algo así que es casi inalcanzable. Pero nosotros debemos buscar eso. Y si debemos tomar en serio eso, porque yo creo que hoy el cristianismo es un cristianismo light, o sea, Ujú. liviano. Ujú. Pero yo creo que el consejo que podría darle es que nosotros debemos mentalizarnos en que es ese verso, ¿no es cierto?, es un requerimiento de cada cristiano. Cada cristiano debe buscar estar a la estatura, ¿cierto? Usa la palabra la plenitud, Ujú. estar pleno en cuanto a qué, a ser como Jesucristo. Y yo creo que esa debe ser nuestra meta. Ahora son tiempos difíciles, son tiempos en que se levanta mucha oposición en cuanto a lo que es en contra de la iglesia, del cristianismo. Y pienso que buscando a Jesucristo cada día, ¿cierto?, buscar la plenitud, ¿no es cierto?, ser como ese varón perfecto, seriamente, nosotros podemos vivir el cristianismo a plenitud sin pasar por esa sombra y luces, sino más bien, me enredo un poco, pero lo que quiero decir así en el punto es que nosotros podemos vivir la vida plena en Cristo
sin tener tantos bajos, Ujú, ¿ya? Sino ujú. Sí. ir siempre arriba, Ujú. estudiando la palabra, buscando a Cristo cada día y buscando esa meta, ¿no es cierto? Ser el varón perfecto, tener esa meta en nuestra vida. Concluyendo la entrevista, ¿cierto? Este es un programa para nosotros nuevo, estamos en un aprendizaje, ¿cierto? Deseamos hacerlo bien, no somos los hombres perfectos, por supuesto, no somos personas que hemos estudiado esta carrera. Em, Acá has encontrado grandes amigos, ¿cierto? Sí. Has encontrado, Ujú. acá la iglesia te ama, y creo que no hay por qué no reconocer eso. Em, y quiero dejarte como última pregunta y también reflexión. ¿Algún libro en especial para aconsejar? Un libro de la Biblia. Aparte de un libro de la Biblia. Un libro, he leído varios. Ujú. Bueno, si me pregunta así, ¿no? Cuando uno le pregunta, a veces Sí, sí, se le sí, borra todo de sí. la cabeza. Pero yo te puedo ayudar porque te tengo uno de... Sí. un Flavio Josefo, por creer algún libro de historia, porque te gusta mucho la historia, independientemente si es secular o, no, o cristiano. Independiente. Sí, por supuesto. Ah, pero como estamos en el contexto cristiano, Ujú. vamos a recomendar. Bueno, El despertar de la gracia, he leído, ¿no es cierto? Muy buen libro. Y bíblico, me gusta mucho el libro de Daniel, de Filipenses. Ujú. ¿Ya? Creo que es uno de mis favoritos, Filipenses. Y en cuanto a la historia de Daniel, creo que fue un varón valiente, ¿ya? Que ha marcado algunas cosas en mi vida. Pero lo que más me gusta a mí, a lo mejor va a sonar un poco cliché, Ujú. ya, pero a mí me gusta mucho el libro de Juan, Ujú. ya que hemos estado estudiando ahora en la iglesia. Y la vida de Jesucristo. Creo que Jesucristo es a plenitud lo que nosotros debemos, Correcto. no menospreciando a los demás personajes de la Biblia, Por supuesto, por supuesto. pero creo que Cristo es lo máximo. Es lo Mm. máximo que nosotros debemos buscar. Correcto. Y lo otro, en cuanto a lo secular, yo he estado leyendo mucho acerca de lo que está pasando hoy en cuanto a lo que es todo este tema de ideologías de género, Ya, ¿no es correcto, cierto? La correcto. batalla cultural. Ujú, ujú, En historia me gusta mucho la historia de la Guerra del Pacífico, ujú. eh, Sí, sí, la historia de Chile y todo. correcto, correcto. Me encanta eso. Igual. Así que, Bueno, más o menos, claro, no, no, de todas maneras, sí. tanto que hablar, tanto que informar. Eh, Hermano mío, te agradezco por esta instancia que nos das, ¿cierto? De conocer de más, de poder saber que tú eres un hombre amado por la iglesia, saber que estamos en este caminar. Y es interesante que W. Tozer dice, aunque los hombres de Dios no tuvieron cualidades idénticas, tuvieron algo en común, fueron forjados en la soledad del desierto. Y con esa reflexión queremos agradecer fuertemente a nuestro hermano Alberto con un gran aplauso e invitando a los demás a seguir participando con este programa La Roca.